de la década de los años 70 tuvo graves repercusiones económicas. Los principales problemas a los que se enfrentó la economía mundial en ese periodo fueron los siguientes. En primer lugar, llegó a su término la etapa de expansión abierta por el sistema de Bretton Woods. Por ejemplo, en los países de la OCDE, el crecimiento del PIB anual pasó del 5 al 2,5%. Es decir, se trató de una ralentización de la economía, que solo resulta llamativa si la comparamos con las excelentes cifras de las 2 décadas anteriores. Además, ese descenso no afectó a los países de Asia Oriental. El crecimiento del PIB en esos lugares se mantuvo en cifras superiores al 5% y en el caso de América Latina apenas se dejó notar. La inflación fue otro de los principales problemas al que se enfrentaron en esos años los países occidentales, donde se llegaron a alcanzar cifras superiores al 10%. Aunque existieron notables diferencias entre unos estados y otros, la tasa de aumento del IPC duplicó en los años 70 la de la década anterior. En tercer lugar, hemos de hacer referencia al estancamiento sufrido por la creación de empleo. Esta circunstancia no hubiera generado problemas de no haber venido acompañada de dos fenómenos coyunturales. En primer lugar, la incorporación al mundo laboral de los primeros grupos de población procedentes de la expansión demográfica o baby boom. Y en segundo lugar, el aumento de la participación laboral de las mujeres. En definitiva, en un momento en el que la oferta de mano de obra crecía como nunca antes en la historia, la demanda se contraía. En Europa la tasa de desempleo pasó del 2,5% en 1973 a más del 10% en 1985, mientras que en los Estados Unidos se alcanzaba el 7%. En cualquier caso, en los 70 el desempleo se mantuvo en cifras relativamente moderadas. Fue en la década siguiente, con la incorporación del grueso del baby boom al mercado laboral, cuando se agravó la situación, especialmente en Europa. Por último, la crisis generó graves desequilibrios externos. Mientras que los países productores de petróleo experimentaban fuertes superávits, los países importadores padecieron un paulatino deterioro en su balanza comercial. En definitiva, se produjo una transferencia de renta de los países consumidores a los productores. Si bien el cambio de tendencia en la economía mundial se produjo a finales de la década de los 60, el detonante de la crisis llegó en octubre de 1973. En esas fechas, los países que formaban parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, subieron el precio del barril de 3 a 5 dólares. Se iniciaba así una escalada de precios que a finales de diciembre situaba el barril en los 12 dólares. La OPEP, organización fundada el 18 de septiembre de 1960 con el fin de controlar el mercado del petróleo, estaba formada en aquel momento por Arabia Saudí, Argelia, Emiratos Árabes, Indonesia, Kuwait, Irán, Irak, Libia, Nigeria y Venezuela. Ahora bien, la subida de los precios acordada el 16 de octubre del 73 se debió más a motivos políticos que económicos. De hecho, en la reunión celebrada en Riad, capital de Arabia Saudí, en agosto de ese año, los miembros del OPEP acordaron utilizar el precio del petróleo como arma en caso de conflicto bélico. Con el fin de entender en profundidad esa medida, conviene recordar el progresivo enrarecimiento de las relaciones internacionales en Oriente Medio desde finales de los 60. Como ejemplos de esa inestabilidad política, cabe destacar la Guerra de los 6 Días de 1967 y la Revolución Libia de 1969, así como la nacionalización de numerosas compañías occidentales a principios de los 70. El estallido de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí el 6 de octubre de 1973, más conocida como la Guerra del Yom Kippur, marcó el inicio del uso del petróleo como arma política. A los pocos días del ataque de Egipto y Siria sobre el Estado de Israel, se producía el aumento del precio del barril al que nos hemos referido anteriormente. Además, ante la incapacidad de egipcios y sirios para contener la contraofensiva israelí, la OPEP decidió reducir la producción por debajo de los 3 millones de barriles diarios. Teniendo en cuenta que estos países
eran responsables del 54% de la producción mundial, se entiende bien los devastadores efectos de esa medida en la economía occidental. Por ejemplo, la factura energética pasó del 1,5 al 5% del PIB en los países de la OCDE. Sin embargo, las medidas de presión no se detuvieron ahí, pues entre mediados de octubre y principios de noviembre se inició el embargo de petróleo a los países aliados de Israel, los Estados Unidos, Portugal, Rodesia, Sudáfrica y los Países Bajos. En definitiva, en los meses finales de 1973, la OPEP hizo efectivo su poder de monopolio, utilizando el petróleo como instrumento político para castigar a los estados que apoyaban a Israel, demostrando así su poder y su capacidad para fijar los precios y la cantidad de oferta. Ahora bien, a los países árabes tampoco les interesaba tensar la cuerda más allá de lo razonable. De esta manera, entre diciembre de 1973 y abril de 1974, la tensión política fue reduciéndose progresivamente. Si bien el 9 de diciembre la OPEP aprobó una reducción del 5% de la producción para el mes de enero, la diplomacia hizo posible desactivar esa medida. Es más, el día de Navidad de 1973 se anunció un aumento del 10% de la producción para el mes siguiente. Además, el 7 de enero de 1974 se acordó congelar los precios hasta el mes de abril, y en los meses siguientes los embargos tocaron a su fin. Evidentemente, en este proceso fue fundamental la progresiva distensión en las relaciones entre árabes e israelíes tras la victoria militar de estos últimos. Una distensión que en gran medida se debió a las presiones ejercidas por Occidente. De todos modos, a pesar de los sucesivos acuerdos alcanzados en 1974, el impacto de la crisis sobre la economía occidental tuvo consecuencias de gran magnitud. Como veremos a continuación, la subida del precio del petróleo puso fin al crecimiento económico, afectando tanto a la economía familiar como a las empresas y al Estado. Por consiguiente, pasamos ahora a hablar de las consecuencias económicas. Después de varias décadas en las que el precio era prácticamente fijo y se situaba por debajo de la inflación, esta subida del petróleo desencadenó una crisis mundial. El crecimiento de posguerra se había basado en sectores intensivos en el consumo de energía, de tal modo que el petróleo había pasado de representar el 31% de esta en 1955 al 50% 20 años después. Por tanto, el primer impacto directo de las medidas de la OPEP fue un aumento de los costes de producción que se trasladó a los precios de venta, provocando un repunte de la inflación. La suma de mayores costes de producción y menor demanda afectó a los beneficios empresariales, lo que desalentó la inversión y ralentizó el crecimiento económico. Y esto, como es lógico, terminó teniendo consecuencias en el mercado laboral, con un notable aumento del desempleo. Este conjunto de problemas obligó al Estado a intervenir en la economía, lo que disparó el gasto público. Los gobiernos tuvieron que hacer frente, en un periodo de tiempo relativamente breve, al pago de una gran cantidad de prestaciones por desempleo y jubilaciones anticipadas. Y todo eso en un momento en el que la construcción del estado de bienestar había incrementado el déficit público en la mayoría de los países. Muestra de esto que acabamos de comentar fue el incremento del gasto público en más de un 20% del PIB entre 1960 y 1982. Pero es que además, a finales de la década de los 70, llegaría la segunda crisis del petróleo. La economía mundial apenas había tenido tiempo de asimilar el impacto de la primera subida, cuando entre 1979 y 1980 se produjo la segunda. En esos años, el precio del crudo subió un 150%, lo que suponía pasar de los 14 a los $35 por barril. Como la anterior, esta nueva subida estaba relacionada con la inestabilidad política en Oriente Medio. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a la revolución iraní de 1978 y a la guerra entre Irán e Irak iniciada en 1980. A partir de ese momento, la crisis mundial se acabó
la inflación se disparó y aumentaron los desequilibrios externos, así como el desempleo, que prácticamente se duplicó en los países industrializados. Ahora bien, la elevada inflación no tuvo una única causa, aunque a menudo se haya responsabilizado, casi de forma exclusiva, al aumento del precio del petróleo. Otros factores, de entre los que destacan los aumentos salariales, contribuyeron a ello. Siguiendo la tendencia iniciada a mediados de los 60, en la década siguiente los salarios continuaron subiendo. En esta etapa, con el fin de intentar anticiparse a la subida de los precios, los sindicatos de muchos países basaron sus exigencias en la inflación. Ese mecanismo de negociación salarial alimentó la subida de los precios, generándose una espiral salarios-precios. Otra de las causas del aumento de la inflación tuvo que ver con las malas cosechas, que provocaron el aumento de los precios de algunas materias primas y alimentos. Y por último, al intentar estimular la actividad económica con políticas basadas en un mayor gasto público, los gobiernos favorecieron la expansión de la liquidez y el crecimiento de la inflación. Esta situación se agravó cuando a la inflación se sumaron las altas tasas de desempleo, combinación que se conoce como estanflación. Al respecto, es necesario mencionar que este fenómeno resultaba novedoso, pues en las crisis anteriores la menor actividad económica había provocado un aumento del paro y una caída en el nivel general de precios. ¿No es cierto? Se había dado una etapa de crecimiento de los países, sobre todo los países industrializados, que es la década pues del 60, posterior a la guerra, ¿no? Y principalmente la década del 60 fue una década de gran crecimiento, ¿no? Pero ahí termina ya, ¿no? Inicia la década del 70 y termina la expansión, ¿no? Que se había dado en esos años, en los años anteriores, debido principalmente al proceso o a los problemas que se había o que estaban dando en el Oriente Medio, ¿no? Siempre ha sido una zona bastante convulsionada, ¿no? Hasta hoy en día los problemas ahí no se han resuelto, ¿no? Entonces eso había sido ya un continuo, digamos, ¿no? Pero en esa etapa se da principalmente entre Egipto, ¿no? Siria e Israel. Es lo que hace, digamos, ese hecho es lo que hace que se dé una reacción de parte de la OPEP, ¿no? Que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La mayoría son árabes, pues, ¿no? Son países árabes. Ellos son los principales productores y exportadores de petróleo. Tienen más del 50% de la producción mundial, o sea, tienen el control prácticamente unidos, ¿no? Tienen el control de la producción de petróleo. En este caso, como hemos dicho, en los inicios de 70 se había ya dado una desaceleración de la economía, ¿no? Se había pasado de tasas altas, ¿no? Como decía ahí, los países de la OCDE, los países industrializados, presentaban tasas de 2.5% nada más, se había disminuido su nivel de crecimiento, ¿no? Aunado a eso, ¿qué había pasado con el mercado laboral? Que hablan ahí también, ¿no? ¿Qué pasó con el mercado laboral? ¿Cuáles fueron sus características? ¿No? También por eso se genera un mayor desempleo ahí, ¿no? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué ha escuchado a ver del video? ¿No ha estado? A ver, ¿no ha escuchado? Arlet. Mostacero. Sí, profesor. ¿Qué has escuchado? A ver. Yo puedo recordar que el video
Antiguamente se creía que el desempleo no podía coexistir con la inflación, pero ya en la década de los 70 y podía coexistir la inflación con el desempleo, y por lo cual Keynes ya no tenía como una solución y se trata de sustituir las políticas para dar una solución. ¿Qué había pasado con el mercado laboral entonces en la etapa del 70 que mencionan ahí? Aumentó el desempleo. Claro, pero ¿por qué? Aparte de la disminución del crecimiento, ¿qué pasaba ya dentro del mercado laboral? Mencionaron dos características, ¿no?, que habían hecho que se agudice más el desempleo. A ver, Aguilar. A mí me parece, profesora, que era por la sobreoferta de empleo y la poca demanda que existía. ¿Por qué se dio esa sobreoferta? ¿Qué cambió? Creo que era la situación del petróleo, no entendí mucho esa parte, profesora. Pero sí, No, sí a ver, que sí por eso. Tarazona, a ver, Stephanie, ¿qué había cambiado en el mercado laboral? Si no mal recuerdo, creo que fue porque las mujeres también empezaron a laborar. Ajá. Y lo otro fue que hubo continuos aumentos del salario. Ya, entonces, como dice su compañera, dentro del mercado laboral hay más personas que quieren, ¿no?, trabajar. O sea, crece, mejor dicho, la cantidad de personas dentro del mercado laboral, ¿no? La oferta aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque, en primer lugar, había habido un crecimiento de la población en los años anteriores, ¿no es cierto? Habían nacido más personas, ¿no? Y por eso le llaman a esa generación baby boom, ¿no? Nacieron muchos bebés. Entonces, esos ya crecieron en esta etapa, ya están en edad de trabajar, entonces hay más personas, ¿no? Hay más personas que están dispuestas a trabajar. La P aumenta entonces por el motivo del crecimiento poblacional. Y también aumenta porque ingresa al mercado laboral la mujer, ¿no? La fuerza laboral femenina hace que también crezca esta cantidad de personas que desean trabajar. Entonces, si hay un crecimiento menor de la producción y por el otro lado hay más gente que quiere trabajar, obviamente la cantidad de desempleados crece, ¿no? Entonces, el desempleo, por eso dice, llega inclusive al 10%, ¿no? Y 7% en Estados Unidos, 10% en Europa, ¿no? Entonces, ahí se había dado ese proceso, ¿no? Entonces, hay mucha más gente dentro del mercado laboral que ofrece su mano de obra, ¿no? Y la economía no puede absorberla porque, por el contrario, su tasa de crecimiento está si bien es cierto, no está disminuyendo, pero sí se había desacelerado, ¿no? De 5%, dice, de crecimiento, se tiene ahora solamente 2.5%, entonces ya no genera, ¿no?, la cantidad de trabajo necesario para absorber esa mano de obra que ha ido aumentando. Entonces, ese es un factor también que hace que crezca el desempleo a nivel mundial, ¿no? Esa situación entonces se da en esta década también del 70, ¿no? Ahora sí, mencionaban también sus compañeros que los países exportadores de petróleo, ¿no?, habían dado o acordado, digamos, que en el caso que ellos fueran atacados o algún país árabe fuera atacado, ellos reaccionarían sabiendo el poder que tenían con su petróleo, ¿no?, utilizando el precio del petróleo como un arma, ¿va?, para hacer retroceder, digamos, ¿no?, a aquellos países que se interponieran, ¿no? En este sector, digamos, del Oriente Medio siempre ha sido muy convulsionado, ¿no? Siempre ha tenido peleas o guerras entre ellos, ¿no?
básicamente por temas políticos y religiosos, ¿no? Son, digamos, las que vienen desde épocas antiguas, ¿no? Por, como hemos mencionado, temas religiosos, pues diferencias entre los árabes y los judíos, ¿no? Las dos religiones que básicamente priman ahí. Entonces, ¿qué sucede acá? En el año de 1973, en octubre, dice, se da la guerra que le denominan Yom Kippur, ¿no? Que es cuando Egipto y Siria invaden Israel, ¿no? Invaden Israel. Egipto y Siria son árabes, ¿no? Israel son judíos. En este caso, entonces, Israel tiene una contraofensiva, ¿no? Quiere decir, se defiende y logra vencerlos, ¿no? a estos dos países, pero apoyado por países también occidentales, ¿no? O sea, apoyan a Israel. Eso genera entonces que los de la OPEP decidan pues hacer efectiva su acuerdo de elevar el precio del petróleo en venganza, digamos, para los países que habían favorecido a Israel, ¿no? Y por lo tanto perjudicado a los árabes que habían invadido esta región. Entonces, en respuesta a ello, suben el precio del petróleo en octubre de 1973 de $3 a $5, dice que era casi el doble, pues, ¿no? Eso, pues, perjudica a todos los países industrializados, en la medida en que está basado su producción en este recurso energético que es el petróleo, ¿no? O sea, todas las fábricas, todas las industrias funcionaban con petróleo. Entonces, imagínense el costo o el impacto que tiene pues, en las empresas este aumento del precio, ¿no? Y posteriormente también, dice en diciembre, nuevamente aumentan hasta $12. O sea, seguían aumentando, digamos, el precio del petróleo, ¿no? Buscaban, como hemos dicho, castigar a estos países que habían apoyado, ¿no? En la contraofensiva israelí. Esto entonces tiene su causa, digamos, en motivos políticos, ¿no? Pero afecta directamente a la economía del mundo, ¿no? ¿Cuáles son los impactos de esta crisis? El impacto entonces es que aumenta, como hemos dicho, y han dicho también sus compañeros, ¿no? Cuando aumenta el petróleo, aumentan los costos de producción de las empresas a nivel mundial y eso pues genera, ¿no? Un aumento en los precios de los productos, ¿no? Los mayores costos se trasladan pues directamente al precio del producto. Eso genera la inflación, ¿no? Y pues va a generar también una menor demanda. Esta menor demanda de los bienes, ¿no? Aunado a los costos altos de producción, obviamente las empresas ya no están incentivadas a invertir y producir más. Genera entonces mayor desaceleración, ¿no? De la economía, ¿no? Una disminución, ¿no? En el PBI de los países, de estos países que se ven afectados y por lo tanto una disminución del empleo, ¿no? Genera entonces en estos países una crisis, si no es como la que se dio en la década del 30, sí fue una crisis grave, ¿no? En los años posteriores ya de la década del 70, el 79-80, dice, hay otra segunda crisis del petróleo, ¿no? Esto ya ocasionado por problemas también en el Oriente Medio entre Irán e Irak y siempre está ahí en medio pues la intervención de Estados Unidos, ¿no? Entonces nuevamente sucede lo mismo y ocasiona pues los problemas que ya hemos mencionado, ¿no? Un aumento de la inflación, básicamente desequilibrios externos también dentro de los países, ¿no? O sea, déficit en las balanzas de pago, ¿no? Y eso pues nuevamente es una crisis para la economía. Entonces fue una década bastante problemática, ¿no? Donde hubo inflación, ¿no? Desempleo y se provocan y también, bueno, en este caso las políticas económicas que se dan
o que da el gobierno, en lugar de mejorar, digamos, la situación, como eran políticas normalmente keynesianas que aumentaban el gasto público para cubrir, ¿no?, los desempleos, para generar mayor consumo de la población, eran políticas que generaban mayor inflación en lugar de una mejora, ¿no? Entonces, y por el otro lado también tenía el gobierno que generar mayor cantidad de dinero, ¿no?, dando mayor liquidez al sistema a través de políticas monetarias, pero eso nuevamente agravaba las cosas porque hacía que los precios subieran más. Entonces, el problema de la inflación iba en aumento y no generaba pues un crecimiento en el producto, en el ingreso nacional. Eso genera entonces que se dé un fenómeno que no se había dado hasta ese momento, que fue denominado la estanflación, ¿no? En épocas de baja de PBI se supone que hay precios bajos, ¿no? Eso es lo que se había dado, ¿no?, en la época donde disminuía el crecimiento, digamos, ¿no?, el PBI disminuía o había recesión, los precios tendían a bajar, ¿no?, por la menor demanda. En este caso no sucede así, ¿no? En este caso hay una menor producción y mayor desempleo, pero con tasas de inflación altas. Entonces, a ese proceso o a ese fenómeno nuevo se le denomina estanflación, ¿no? Inflación con tasas de desempleo altas, ¿no? O sea, los dos, digamos, fenómenos negativos que puede tener una economía juntos, ¿no?, en el mismo momento. Ahora, esta inflación no solamente se dio por el problema del petróleo, ¿no? Hubo otros, digamos, factores que también influyeron, ¿no?, en este aumento de la inflación, sobre todo en la etapa del 79 al 80, ¿no? Los salarios, debido a las presiones de los sindicatos, tendían a subir porque ellos exigían que se les pagara de acuerdo al aumento de la inflación, ¿no? Y como la inflación era alta en ese entonces los salarios crecían también a un ritmo rápido, ¿no? Eso nuevamente hacía que también generara mayor costos de producción para las empresas y nuevamente que se trasladen a los precios, ¿no? Entonces, no solo el aumento del precio del petróleo, sino también el aumento de los salarios hizo que la inflación aumente, ¿no? Y a esto se le conoce como, en el caso del aumento de los salarios que generan inflación, y nuevamente, como hay inflación, se piden que aumenten los salarios y eso genera otra vez inflación y así seguimos, ¿no? A eso se le denomina una espiral salarios-inflación, ¿no? Salarios-precios, ¿no? O sea, aumenta el salario, aumenta el precio, nuevamente aumenta el salario, nuevamente aumenta el precio y se forma una espiral, ¿no?, que no se puede controlar, ¿no? Entonces, la inflación así va creciendo, ¿no? Y no hay, digamos, la forma de que a través al menos de una política fiscal se pueda contener, ¿no?, esta crisis. En este contexto, entonces, surgen las ideas de la escuela que vamos a presentar hoy, ¿no es cierto? Es una escuela que está en oposición a las ideas keynesianas y le da pues una importancia a la cantidad de dinero en la economía como la razón principal o la causa determinante del problema de la inflación, ¿no? A esta escuela la conocemos. ¿A qué escuela nos estaremos refiriendo? ¿Qué escuela es la que vamos a tratar entonces? La escuela monetarista. La escuela monetarista, ¿no es cierto? Es esta escuela entonces la que va a responder, ¿no es cierto?, a este problema que se tiene en esta década, ¿no? Vamos entonces a explicar las ideas principales que proponen los representantes de esta escuela, que es una escuela americana, ¿no?
con la que nace en la Universidad de Chicago, y de ahí justamente que también lo conocen así, ¿no? Como la Escuela de Chicago, o los Chicago Boys, que le dicen en Estados Unidos, ¿no? En ese tiempo eran los chicos de Chicago. ¿Está compartiendo? Sí, profesor. Ok. La escuela, entonces, se le considera como inicio de esta escuela cuando Friedman se une a la Universidad de Chicago en 1946, mucho antes, obviamente, de lo que se había dado, pero en este periodo no se le va a dar mucha importancia, ¿no? Debido a la preponderancia que tenía todavía la escuela keynesiana, ¿no? Sus principios se ajustan a lo que es la tradición clásica y neoclásica, o sea, a la escuela clásica y a la escuela neoclásica, ¿no? Que, como hemos dicho, tienen similitudes pues en sus principios. Y a esta escuela por eso se le llamó también el nuevo clasicismo, ¿no? Los antecedentes de esta escuela hemos visto en periodos anteriores como producto de la crisis de 1929. Muchos de los economistas habían propuesto una participación mayor del gobierno en la economía, ¿no? Se había aceptado entonces como algo necesario, ¿no?, que el gobierno tuviera una participación en la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno podía mejorar a través de sus políticas la asignación de los recursos, sobre todo mediante impuestos y subsidios selectivos. El gobierno entonces se le consideraba ya como un agente económico que podía mejorar la situación en todo caso de las personas, ¿no? La teoría de la competencia imperfecta llevaron a concluir que el Estado sí debía regular la economía, sí debía participar, ¿no?, supervisando a las empresas con el fin de evitar resultados incongruentes con las metas de eficiencia y equidad de los países. Entonces, el gobierno o el Estado controlaba, ¿no?, con más, digamos, rigor a las empresas para poder obtener las metas que el Estado se había propuesto como tal, ¿no?, que era mejorar básicamente la equidad, ¿no?, entre las personas, ¿no?, de tal manera que todos pues tengan mejores niveles de vida, ¿no? Entonces, no solamente buscar una eficiencia, o sea, una mayor producción con menos recursos, sino también que esta producción sea distribuida de manera equitativa, ¿no?, con justicia social. El socialismo de mercado, entonces, convenció que el Estado era capaz de producir de manera eficiente los bienes y servicios, al igual que la empresa privada. El Estado, entonces, puede, ¿no?, ser empresario bajo este enfoque porque es igual de eficiente que la empresa privada, o sea, puede producir también una gran cantidad de bienes, ¿no?, a partir de los recursos que tiene. Entonces, también puede ser eficiente el Estado en la producción de cualquier bien, ¿no? Entonces, entraría a competir, ¿no es cierto?, con la empresa privada en ciertos sectores, ¿no? Las teorías del desarrollo económico concluían que el gobierno era el único que podía romper el círculo de la pobreza. Dada entonces las experiencias que se habían dado, había observado que a través del mercado no se lograba pues que todos llegaran a tener bienestar, ¿no? O sea, lo que se veía era que habían grupos de poder que concentraban, ¿no?, la riqueza en sus manos, y las personas, o las grandes mayorías, digamos, eran pobres, ¿no?, tenían niveles de ingreso muy bajos. Entonces, el ente, digamos, llamado a romper ese círculo de pobreza era el Estado a través de sus políticas económicas, ¿no? Entonces, el que redistribuía, como hemos dicho, ¿no?, a través de las políticas económicas era el Estado, ¿no?
entonces buscaba que disminuyera, ¿no?, ese nivel de pobreza y hubiera más igualdad. La revolución keynesiana que se había dado en la etapa de los, ¿no?, que había nacido, digamos, en la crisis de 1929, todo el periodo de la crisis económica de la década de los 30, había, con los cuales se había salido, ¿no es cierto?, de esa crisis, se había recuperado la economía de esa crisis, había llevado entonces a tasas de crecimiento altas, como habíamos mencionado. Entonces, las personas en general, ¿no?, los países tenían pues fe en estas ideas, ¿no? Estaban seguros entonces de que el gobierno debía aplicar esas políticas fiscales y monetarias con el fin de estabilizar la economía y mantener pues un nivel de empleo, ¿no?, dentro de los países, y manteniendo también un ingreso que permita a las personas satisfacer sus necesidades. Entonces, digamos que las políticas keynesianas habían dado resultados y habían llevado pues a los países a mejores condiciones. Entonces, eran hasta ese momento correctas y eran defendidas, ¿no?, por todos los gobiernos y por los pensadores también de esa etapa, ¿no? Había razones entonces para que el gobierno se hiciera cargo de la redistribución del ingreso, ¿no? El gobierno entonces era el encargado de mejorar, ¿no?, las situaciones de aquellas personas que no tuvieran, ¿no?, o que tuvieran bajos ingresos, ¿no? Entonces se redistribuía desde los sectores de poder, ¿no?, de los poderes de las clases más altas, digamos, hacia las clases de menos recursos, ¿no? Lo que hacía el Estado era básicamente la redistribución, ¿no? Pero en este caso, como hemos dicho, los representantes de Escuela de Chicago se oponían a toda esa línea de razonamiento desde mucho antes de la crisis del 70, ¿no? O sea, que, esta digamos, corriente nace en el 46, pero no eran escuchados, ¿no? O sea, no se les daba, digamos, la importancia, ¿no? Porque, como habíamos dicho, las ideas keynesianas habían solucionado los problemas, entonces no había razón para cambiarlas, ¿no? Ellos estaban en contra de la intervención del Estado, no estaban en contra de las políticas activas que ejercía el Estado. Por ello es que, pero dada la realidad, digamos, que estaban bien, no tuvieron mucho eco, pues, ¿no?, al inicio de estas ideas. Por lo tanto, los representantes, digamos, de esta escuela tuvieron pocos progresos en esta etapa, ¿no? Pero lo que cambia, digamos, o lo que se les hace, o por lo que se les escucha, digamos, a estos monetaristas, es justamente lo que sucede en lo que hemos visto en el video, ¿no?, la crisis de 1970. Entonces, esa crisis es lo que hace que se dude ya un poco de las ideas o de las políticas que se habían implementado en la etapa anterior, ¿no?, de la crisis, básicamente. Entonces, las ideas keynesianas empiezan a no ser tan efectivas, ¿no?, las políticas. Entonces, en una situación obviamente totalmente distinta, ¿no?, estas ideas o estos principios keynesianos ya no son tan efectivos y entonces se empieza a establecer ciertas dudas respecto a su validez, ¿no?, si es que son válidas hasta ese momento, ¿no? Entonces, la crisis de la década del 70 hace que cambie la perspectiva, pues, ¿no? Es otra realidad obviamente diferente y estas propuestas keynesianas ya no respondían, ¿no?, a esta nueva realidad. Entonces, surgen acá nuevas ideas que van tomando cuerpo conforme avanza pues la crisis de la inflación, ¿no? Ahora esta escuela monetarista es la más reciente, ¿no?, en la cual retoma, digamos, las ideas clásicas y neoclásicas, pero también tiene una perspectiva macroeconómica.
¿no? La nueva perspectiva de la macroeconomía clásica, ¿no? Es denominada aquí en esta escuela monetarista, y es el principal aporte que tiene esta escuela, ¿no? También tiene entonces un enfoque macroeconómico, sin dejar de lado, ¿no?, el aspecto microeconómico, o sea, le da importancia a ambos y plantea en este caso una nueva forma de políticas, ¿no?, centrándose básicamente en la política monetaria, ¿no? Para ello incluye diferentes temas, ¿no?, que se consideran como contribuciones perdurables de esta escuela, ¿no? Como por ejemplo desarrollan los temas o el concepto de la tasa natural de desempleo dentro de la economía, ¿no?, el mercado laboral, las expectativas racionales, la curva de Phillips vertical a largo plazo, que establece Friedman, ¿no?, la teoría del capital humano, la producción en el hogar, que son otros temas nuevos también que incluyen, ¿no?, y el teorema de externalidades. Estas ideas que pueden ser consideradas hasta hoy en día como contribuciones perdurables, sin embargo, están sometidas a un escrutinio de las dos generaciones siguientes para seguirlas considerando así, ¿no es cierto? Entonces, digamos, porque tienen poca duración, ¿no?, 70, 80, ¿no? Entonces, digamos, no tienen todavía un periodo de evaluación grande, ¿no?, en el tiempo. Entonces, se espera, por eso dice que las generaciones siguientes, por lo menos 2 generaciones siguientes, evalúen, ¿no?, y se vea si es que aún se les considera como una contribución a la teoría económica, ¿no?, si siguen siendo válidas, digamos, en los próximos años, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales en los cuales se basa la economía monetarista o la escuela monetarista, ¿no? En primer lugar, retoma un poco, como he dicho, ideas de los neoclásicos, y uno de ellos es que también hablan acerca de la conducta de la persona o de las personas, optimización, ¿no? Siempre entonces el ser humano busca optimizar. ¿Qué significa optimizar? Maximizar el bienestar, ¿no? Las personas, como hemos dicho, como decían los neoclásicos, basados en los clásicos, las personas siempre van a buscar obtener una mayor ganancia, ¿no?, un mayor bienestar. La unidad básica, según los monetaristas, siempre va a ser el individuo, ¿no? Estos individuos se van a reunir, se van a combinar en las familias para el caso de sus decisiones de consumo, no son las familias las que es la base, digamos, la unidad de consumo que toma decisiones. Por el lado de las empresas, las organizaciones de negocios, ¿no?, también son un grupo de personas que toman decisiones en cuanto a la producción, y los grupos de interés político también en cuanto al gobierno, ¿no? Todos ellos buscan siempre, dice, obtener ganancias, ¿no?, maximizar el beneficio, maximizar el bienestar. En el caso de las personas, hacen elecciones racionales, aun cuando esas elecciones no siempre den los resultados esperados. Una forma de reducir esta incertidumbre, o sea, cuando tomamos decisiones, a pesar que estamos basados en la racionalidad, no siempre, digamos, obtenemos el mayor bienestar, ¿no?, o maximizamos nuestras ganancias, decían los monetaristas. Siempre hay un nivel de incertidumbre, ¿no? Este nivel de incertidumbre en la toma de decisiones se puede reducir buscando una mayor información. Entonces, las personas, para tomar decisiones o mejores decisiones, digamos, y eliminar o en el mejor de los casos eliminar, pero al menos, si no puedo eliminarla, disminuir la incertidumbre, o sea, que haya una mayor probabilidad de que sí obtenga, ¿no es cierto?, una maximización de mi bienestar, ¿no? Para lograr eso, debo buscar información, ¿no?, la mayor cantidad de información posible. Las personas, entonces, debemos tener
una información completa o perfecta de lo que sucede dentro del mercado para poder tomar una decisión que nos permita maximizar nuestro beneficio, nuestra utilidad, ¿no? Ahora, el problema acá es cómo saber que tengo la información correcta o la información que requiero, ¿no? Entonces dice que debemos buscar información, dicen los monetaristas, hasta el punto en que el beneficio marginal de la información adicional sea igual al costo marginal de obtener esa información, ¿no? Cuando ya igualo, ¿no?, mi beneficio con mi costo marginal, entonces ya he llegado, o ya diríamos, estaríamos en el punto de la información que necesitamos, ¿no? Es una forma entonces que establecen acá, ¿no?, los monetaristas para obtener o para tomar las decisiones con la mayor información posible, ¿no? Entonces siempre vemos que también acá toman pues el principio de la marginalidad, ¿no? Comparan siempre lo marginal, ¿no? En este caso el beneficio con el costo, ¿no? Los precios y los salarios, decían los monetaristas, que se observan dentro del mercado tienden a ser buenas aproximaciones de estos mismos precios a largo plazo, ¿no?, de los competitivos a largo plazo. Entonces, lo que nosotros observamos en el mercado en cuanto a los precios y también en cuanto a los salarios, van a ser los correctos para tomar las decisiones, ¿no es cierto? Nos debemos guiar entonces de estos precios y salarios que observamos, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque las diferencias entre los precios reales y los precios competitivos causados por el monopolio tienden a ser insignificantes. Entonces asumen, en el caso de los monetaristas, que normalmente pues los mercados están en competencia perfecta, ¿no? Y por lo tanto estos precios de competencia son los precios reales o tenderían a estar cerca de los precios reales, ¿no? En el caso de los monopolios, si es que tuviera alguna causar, digamos, alguna diferencia en los precios, estos no van a ser muy significativos, ¿no? Pueden causar, sí, pero muy poco, debido a que la mayoría supuestamente de mercados estarían funcionando con competencia perfecta. Entonces, puede haber ciertos mercados sí que funcionen como monopolio, pero como son muy pocos no van a interferir pues en los precios, ¿no?, en gran manera. Entonces, los precios básicamente van a estar determinados por la competencia, ¿no? La orientación matemática es otro principio que toman o que de los cuales seguían los monetaristas. Ellos, al igual que los neoclásicos, matematizan mucho los modelos económicos, ¿no es cierto? Dependen entonces en gran parte de las herramientas matemáticas para explicar la teoría, los modelos que ellos plantean, ¿no? Ecuaciones, ¿no? Integrales, diferenciales, etcétera, ¿no? Sistemas de ecuaciones. Entonces, están siempre utilizando la matemática para explicar sus ideas. Utilizan tanto el método marshalliano del equilibrio parcial, ¿no?, y también el enfoque de Walras del equilibrio general, ¿no? Toma entonces ambos enfoques para poder utilizar, como hemos dicho, las herramientas matemáticas, ¿no? Y un principio fundamental de los monetaristas es su rechazo a todas las ideas keynesianas, ¿no? Tienen un rechazo al keynesianismo. Plantean entonces que las ideas keynesianas no habían solucionado, digamos, la situación o la mala situación de la economía, ¿no? Tienen entonces, ellos afirman o reafirman que la economía no necesita intervención del Estado y que sola ella, digamos, la economía
por un tiempo puede ser inestable, por muy corto tiempo, pero luego se va a reajustar por sí misma, ¿no? Entonces, creen en la autorregulación de la economía, al igual que los clásicos y neoclásicos, ¿cierto? Entonces, así haya recesiones o depresiones, el Estado no debería intervenir, ¿no? Porque las recesiones y depresiones, según los monetaristas, tienen su causa en las políticas monetarias inapropiadas que ejerce el Banco Central. Entonces, los cambios en las existencias de dinero va a hacer o va a causar cambios directos en el Producto Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dice Friedman, cuando hay una mala política monetaria, eso es lo que causa pues una mayor cantidad de dinero, ¿no? O menor cantidad de dinero, y eso afecta directamente al PBI, ¿no? O al Producto Bruto Nominal, ¿no? Por lo tanto, la causa de la depresión o recesión está en las políticas monetarias, no en la demanda como pensaba Keynes, ¿no? No en la demanda agregada como pensaba Keynes. Por lo tanto, es solamente hay que cambiar esa política monetaria, ¿no? Hay que controlar nada más la cantidad de dinero y con eso solucionaríamos todos los problemas de la economía. El resto debe digamos, regularse solo, ¿no? Entonces, solamente ellos creen en una política monetaria, ¿no? La política fiscal, según los, ¿cómo se llaman? Los monetaristas, es inefectiva. Entonces, por están en contra, ¿no? de la política keynesiana para sacar a una economía de la depresión o de una recesión, que según Keynes establecía o confiaba más en una política fiscal, ¿no es cierto? Y pensaba que era efectiva en caso de crisis, el gasto público, ¿no es cierto? Los gestos. Pero para los monetaristas es lo contrario, ¿no? La política fiscal es inefectiva, dice, a menos que vaya acompañado de cambios en la oferta de dinero, ¿no? E incluso, dice, en este caso, es impotente en presencia de expectativas racionales, ¿no? Entonces, digamos que le quita valor a la política fiscal, ¿no? La política fiscal, entonces, por sí sola, definitivamente no va a mejorar la situación del país, ¿no? De una economía, decían los monetaristas. Puede ser que si se va acompañada de una mayor cantidad de dinero, ¿no? O cambios en la oferta de dinero, puede ser que tenga, ¿no? Cierto efecto. Pero si es que hay expectativas racionales y que ellos pensaban que así existía, de todas maneras sería una política fiscal ineficiente, ¿no? O inefectiva. Por lo tanto, pensaban que o concluían que la política fiscal no se debería aplicar, digamos que el Estado no debería intervenir a través de ella, ¿no? Si no se debían centrar en controlar la cantidad de dinero en la economía, ¿no? La teoría de la inflación, por lo tanto, o presión del costo del vendedor, es errónea. Entonces, según los monetaristas, la inflación no es ocasionada por un aumento en los costos de producción, ¿no? Como pensaba o se centraban pues los keynesianos, ¿no? Y Keynes no le daba en realidad importancia a la inflación, ¿no? Pensaba que aunque aumentaran los precios no importaba porque eso generaba crecimiento, ¿no? Pero en este caso de la crisis ya no se da eso, ¿no? Hemos dicho que hay inflación, no hay crecimiento, ¿no? Porque lo que pasa es en esta crisis del 70 es que disminuye, ¿no? La tasa de crecimiento del PBI y por lo tanto aumenta el desempleo. Y era lo que se conocía como estanflación. Entonces, los monetaristas dicen que esto se debe, o la inflación se debe a que ha habido un cambio en el mercado de dinero, ¿no? Por lo tanto, atribuye a la inflación como un fenómeno, siempre va a ser, dice, un fenómeno monetario, ¿no? La inflación, entonces, no es causada por el aumento de costos, sino por el exceso de dinero en la economía.
¿no? Si se controla eso, se va a controlar la inflación, ¿no? Si se sigue teniendo una cantidad alta de dinero en la economía, los precios van a seguir subiendo, decía Friedman, ¿no? Y esto fue, como habíamos dicho, en la perspectiva de que cuando se da la crisis en 1970, habíamos dicho que los gobiernos, siguiendo políticas keynesianas, habían aumentado, ¿no?, la cantidad de dinero. Entonces, eso había ocasionado que la inflación se agravara más, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, de una inflación, una hiperinflación, digamos, que ya no se puede controlar por parte del Estado, ¿no?, a través de una política fiscal. Entonces, lo que establece Keynes es que solo se va a poder controlar quitando el dinero de la economía, ¿no?, aplicando una política monetaria restrictiva, ¿no? Entonces, por eso es que él concluye que la inflación siempre se va a deber a que hay un exceso de dinero en la economía, ¿no? Y obviamente para controlar la inflación se debe ir a la causa, ¿no? Y la causa es el exceso de dinero, hay que reducirlo. Y de esa manera voy a poder disminuir los precios, ¿no? Otra idea principal era el gobierno limitado. Como hemos dicho, él estaba en contra de que el Estado participara, ¿no?, en la economía, ¿no? Como habíamos dicho, que se había tendido ya a que los gobiernos pudieran producir, ¿no?, hubiera empresas públicas, de que el gobierno sí era eficiente, ¿no?, en la producción. Pero que Friedman está en contra de ello, ¿no? Establece que el gobierno siempre es ineficiente como agente para lograr objetivos que se puedan lograr mediante el intercambio privado. Digamos, está referido básicamente tampoco regule, ¿no?, las empresas, sino que las deje a libre mercado, ¿no? Las regulaciones
del gobierno por lo común benefician a quienes buscan la regulación, ¿no? Entonces, el exceso de regulaciones para Friedman no beneficiaba, ¿no?, a la población, sino más bien beneficiaba a ciertos sectores, ¿no? Por eso es que se regresa un poco a la idea de liberalismo, ¿no? Lo conocemos como el neoliberalismo, ¿no?, basado en las ideas de Friedman, ¿no? Dejar que la economía o que los mercados funcionen solos sin ningún tipo de regulación del Estado, ¿no? Entonces se va en contra de cualquier regulación, ¿no? No se debe regular precios, no se debe regular la inversión, ¿no es cierto? Debe dejarse que el mercado establezca cuánto va a ser su nivel de inversión, cuál va a ser su tecnología, ¿no? Determinar los precios, todo. Regresar nuevamente entonces a un libre mercado, ¿no? Ahora, dentro de la escuela monetarista vamos a ver 3 representantes, ¿no? Friedman, Becker y Lucas, ¿no? En este caso, Friedman es el principal representante. Milton Friedman se le considera el fundador de la escuela, ¿no?, de la escuela monetarista, conocida como los Chicago Boys, porque pertenecían a la Universidad de Chicago, pues, ¿no? Habían estudiado o eran docentes docentes de la Universidad de Chicago de Estados Unidos, ¿no? Friedman entonces es la figura principal de los puntos de vista de la escuela monetarista, es el fundador de la escuela. Él nace en Nueva York en el año de 1912 y muere hasta este siglo, ¿no?, el 2006, recién ha muerto, ¿no? Friedman obtuvo sus títulos en la Universidad de Chicago y de Columbia. Luego, en el año de 1948, se unió a la facultad de la Universidad de Chicago, ¿no?, hasta su retiro en el año de 1977. Él fue docente entonces también en esta Universidad de Chicago y es ahí donde conoce a los otros, ¿no?, representantes, también pertenecían a esta universidad, ¿no? Trabajó ahí hasta el año de 1977. También prestó servicios como asociado senior en la institución Hoover de la Universidad de Stanford. Fue presidente de la American Economic Association en el año de 1967 y como producto, digamos, de todas las ideas, de todas las teorías que él planteó, es reconocido con el Premio Nobel de Economía en el año de 1976. Entonces, él, al igual que los demás representantes de esta escuela, son ganadores del Premio Nobel de Economía, ¿no? Friedman desarrolló principalmente lo que es la teoría monetaria, pues, ¿no?, la nueva teoría monetaria. Pero también, antes de pasar a la teoría monetaria, vamos a explicar un poco la oposición o la idea que tenía en cuanto al consumo, ¿no? Para Friedman, la función de consumo que había establecido Keynes en su obra era demasiado simplista, ¿no? Habíamos visto ya, según Keynes, que el consumo o que la función de consumo era una función positiva del nivel de ingreso, ¿no? Quiere decir que si aumentaba el nivel de ingreso nacional, aumentaba el consumo, ¿no?, en una relación directa positiva. Pero aumentaba en una menor proporción que el aumento del ingreso. Sin embargo, Friedman aquí está, digamos, introduce un nuevo término, ¿no? Está en contra entonces de la idea de Keynes de que el consumo aumenta cuando aumenta el ingreso, ¿no? Dice que si una persona tiene un ingreso, pues, o si una familia tuviera un ingreso de 2,000 soles,
durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Eso significaría que los gastos de consumo que ellos hacen lo van a hacer en relación a ese ingreso que tienen durante un periodo largo, ¿no? A eso le llama él ingreso permanente. Entonces, si hay algún cambio, por ejemplo, en un mes, ¿no? Me dan una bonificación extra de 300 soles, pero solamente en un mes, eso no va a cambiar el consumo de la familia, ¿no? Porque sabe que ese ingreso solamente es por ese mes, ¿no? Que los otros meses no lo voy a tener. Entonces mi consumo sigue igual, ¿no? Entonces por eso dice que es muy, digamos, simple decir que si aumenta el ingreso, aumenta el consumo en forma, digamos, en el mismo momento, ¿no? No es así, ¿no? Entonces las personas, digamos, ven o analizan cuánto va a ser su ingreso en un periodo largo de tiempo, ¿no? En un número de años, dice inclusive, ¿no? Ya no solamente veo cuánto voy a ganar este año, sino, no sé, en los próximos 5 años voy a tener tanto de ingreso, ¿no? Ese ingreso es lo que se toma en cuenta, no las variaciones pequeñas que pudiera tener en el camino, ¿no? Entonces, si, como decía, si a mí me aumentan o si me dan un bono un mes, ¿no? De 300 soles, eso no implica que yo voy a aumentar mi consumo, no, porque yo ya sé, ¿no? Digamos, la persona tiene, ¿no? Es racional, entonces sabe que ese bono no le van a dar todos los meses. Entonces, porque en ese mes me da, no significa que ese mes voy a gastar más. No, gasto lo mismo, dice, ¿no? Es lo que dice Friedman, ¿no? Tenemos que ver en la realidad cómo se maneja, ¿no? Entonces, en promedio, voy a tener un ingreso, ¿no? Ese ingreso promedio, que es lo que yo recibo durante varios años, ¿no? Si cambia ese ingreso promedio, o sea, si la persona sabe a ciencia cierta que le va a aumentar ese ingreso permanente durante todos esos años, o sea, que ya no solamente recibo un mes me aumentan, sino que siempre me van a dar ese, ¿no? Ese aumento, entonces recién ahí mi ingreso permanente aumentaría, entonces recién ahí el consumo podría tener algún cambio, ¿no? Entonces, por lo tanto, el consumo de un hogar, dice Friedman, está determinado por el ingreso permanente, no por el ingreso simple, ¿no? Que podamos tener un mes más, otro mes menos, no, sino por el ingreso promedio que tengo y que he calculado, ¿no? Para un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces las personas mantienen, dice, o tratan de mantener un estándar de vida razonablemente estable de un año al otro, ¿no? Y los cambios en el ingreso que se consideran temporales ni incrementan ni disminuyen de forma considerable el consumo actual, ¿no? Entonces no es como decía Keynes, que apenas tengo un pequeño aumento o un mayor ingreso, lo gasto o lo voy a gastar o ahorrar, ¿no? No, sino que entonces si yo sé que es temporal, simplemente no va a interferir en mis decisiones de consumo, ¿no? Mantengo el mismo estándar de consumo, aunque mi ingreso haya podido aumentar en ese mes, ¿no? Porque sé que en los otros se va a mantener igual, entonces no lo cambio, ¿no? El consumo entonces solo va a responder a los cambios en el ingreso que las personas consideran permanentes y perdurables. Entonces, si es que me dicen, por ejemplo, ya que mi sueldo por ley, ¿no? Va a aumentar, entonces ahí sí sé que es permanente, entonces ahí sí recién voy a cambiar mi consumo. Mientras tanto, no. Por esto dice la propensión marginal a consumir que había establecido Keynes, debido a los cambios en el ingreso actual, ¿no? En el ingreso actual, es menor de lo que consideraba la teoría keynesiana. Y por lo tanto, ¿no? Mi propensión marginal entonces no va a ser tan alta, ¿no? ¿Por qué? Porque si me aumenta mucho mi ingreso, si es por un mes no va a cambiar mi consumo, entonces no variaría, ¿no? Este consumo, entonces la propensión marginal sería mucho menor que lo que había considerado Keynes. Por otro lado, entonces, el multiplicador
de la inversión también va a ser pequeño. Si bien es cierto, la inversión genera un aumento en la producción, ¿no es cierto? No va a interferir tanto como pensaba Keynes, ¿no? El multiplicador de la inversión entonces va a ser menor, lo que va a implicar entonces que Keynes había exagerado en cuanto a la supuesta inestabilidad interna de la economía, ¿no? Que cambiaba bruscamente, digamos, ¿no? No es tanto para aumentar, para disminuir, había cambios bruscos. En este caso, Friedman dice que no, debido a que el multiplicador de inversión es pequeño, entonces va a haber cambios, sí, pero no tan bruscos como lo había pensado Keynes, ¿no? Por lo tanto, la inestabilidad es temporal, podríamos decir, ¿no? No es tan grave como lo había establecido Keynes. Es una estabilidad por periodos muy cortos que, como hemos dicho, luego la misma economía se encarga de regresar, ¿no?, a nivel original. En cuanto a la segunda teoría, es la referida a la teoría monetaria que desarrolla Keynes, ¿no? Una nueva teoría cuantitativa, ¿no?, del dinero. En este caso va a tratar diferentes puntos, ¿no? La demanda, la oferta, ¿no? También la curva de Phillips a largo plazo, cómo influye en este caso en la inflación, en la relación inflación y desempleo, y también la regla monetaria, ¿no?, que establece, o producto de su análisis, establece una regla monetaria que deben seguir los gobiernos, ¿no? Entonces, la teoría monetaria tiene varios puntos. El primer punto es la demanda de dinero, que esta demanda la tratamos también, o la ha tratado también Keynes, ¿no? La demanda de dinero para Friedman, la demanda de dinero es una demanda de saldos en efectivo, ¿no?, lo que nos va quedando, digamos, en nuestras manos, ¿no? Pero para Friedman no había una diferencia entre lo que era la demanda de operaciones y la demanda especulativa, como lo había hecho Keynes, ¿no? Él solamente hablaba de una demanda, ¿no?, sin dividirla o sin separarla, ¿no? Y para la demanda de dinero en general, digamos, Friedman establece que hay 3 factores que son determinantes para la demanda de dinero, ¿no?, que influyen, digamos, en una demanda de dinero. Estos 3 factores son la riqueza total que tienen las personas, también el costo de retener el dinero y las preferencias de liquidez, ¿no?, las preferencias por tener dinero en efectivo, las preferencias que tienen las personas, ¿no? La riqueza total, en este caso el primer factor, digamos, Friedman lo relaciona o establece que se va a medir mejor a través del ingreso permanente que ya hemos hablado en el consumo, ¿no?, que es el promedio que las personas, el promedio de ingreso que las personas van a tener en un periodo largo de tiempo, ¿no? Eso es una forma de medir la riqueza total, ¿no? Si las personas piensan que va a aumentar su riqueza total, o sea, que va a aumentar su ingreso permanente, entonces, cuando aumenta esta riqueza, la cantidad de dinero que las personas desean retener como efectivo también va a aumentar, ¿no? Entonces, si aumenta mi ingreso permanente, en otras palabras, voy a retener más dinero en mis manos, por lo tanto, aumenta la demanda de dinero, ¿no? Tiene una relación entonces directa, ¿no? La riqueza total tiene una relación directa con la demanda de dinero. A mayor riqueza total, mayor demanda de dinero, ¿no? Esa es digamos, la relación que establece Friedman, ¿no? El otro factor de la demanda de dinero es el costo de retener el dinero. ¿Cuánto deja de ganar? En todo caso, el costo va a estar referido, ¿no?, a lo que deja de ganar la persona por mantener dinero en sus manos, ¿no? Los costos más altos, entonces, van a generar una menor demanda de dinero, ¿no? Pero cuando tengo mayor o menor costo de dinero, estos costos
van a variar, dice Friedman, con tres cosas, ¿no? Con la tasa de interés, con la tasa de inflación esperada y con el nivel de precios, ¿no? Entonces, el costo de retener el dinero, digamos, tiene relación con la tasa de interés, ¿no? Con la tasa de inflación esperada y con el nivel de precios, ¿no? Según Friedman, entonces dice, si la tasa de interés del mercado aumenta, por ejemplo, la tasa de interés que se paga normalmente por las acciones, por los bonos, esto va a aumentar el costo de oportunidad de retener dinero. Por lo tanto, aumenta disminuye la cantidad de dinero retenida, ¿no? Si la tasa de interés entonces que me ofrece un bono, por decir, ha aumentado, entonces mi costo de oportunidad aumenta, ¿no? O sea, tengo que sacrificar más, ¿no? Por eso es que mi costo de oportunidad aumenta cuando retengo dinero. Si esto sucede, no voy a estar dispuesta, pues, si hay una tasa de interés alta por el bono, disminuiría mi cantidad de dinero retenida, disminuiría mi demanda de dinero, en otras palabras. Entonces, la tasa de interés tiene una relación inversa, digamos, entre la tasa de interés y la demanda de dinero. Hay una relación inversa, similar a la que había establecido Keynes, ¿no? Sin embargo, para Friedman dice que esto no va a interferir mucho, que más bien la cantidad de dinero suele ser insensible a los cambios en la tasa de interés, contrario a lo que decía Keynes, ¿no? Keynes decía que sí había una relación inversa, ¿no? Y era, por lo tanto, mantenía o era sensible, ¿no? a la tasa de interés. Pero Friedman dice, a pesar que reconoce la relación, dice que en la realidad lo que se va a dar es que las personas, a pesar que hay una tasa de interés alta, podría ser que fuera alta, no va a interferir mucho en sus decisiones de tener dinero en sus manos, ¿no? Porque lo compensaría con otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, no es un factor muy importante a la hora de decidir cuánto dinero tengo en mis manos, ¿no? Por lo tanto, considera que esta cantidad de dinero es insensible a los cambios en la tasa de interés y, digamos, como no son muy significativos, lo considera como una demanda de dinero inelástica, ¿no es cierto?, a la tasa de interés, ¿ya? No lo considera como un factor que cambiaría en todo caso las decisiones de las personas de mantener dinero o no en sus manos. El otro factor que considera es la tasa de inflación esperada. En este caso sí hay una tasa de inflación alta, a interferir en la cantidad de dinero que las personas quieren tener, ¿no? Cuando hablamos de una tasa de inflación esperada es diferente a la tasa de inflación actual, ¿no? O sea, la tasa de inflación esperada es la futura, ¿no? Entonces, si las personas esperan que la tasa de inflación, por decir el otro año, es mayor, es alta, eso hace que mejoren las perspectivas de ganancias de capital que ellos obtendrían en ese periodo, ¿no? Quiere decir que si invierto ahora, ¿no?, en un bien de capital, o sea, en una inversión de capital en una empresa, se refiere, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si la inflación es alta, he invertido hoy, quiere decir que en el futuro voy a tener unas ganancias mayores, ¿no es cierto? Es lo que espero tener. Esa situación haría que aumente el costo de retener dinero hoy, por lo que las personas reducirían sus saldos en efectivo actuales, ¿no? Entonces, la inflación futura, digamos, determina o influye, digamos, en la decisión que voy a tomar ahora, ¿no? A eso está referido, ¿no? Entonces, si hay una inflación esperada alta, las personas reducen sus saldos en efectivo actuales. O sea, si hay una inflación esperada alta, hoy la demanda de dinero es menor, ¿no? Retengo menos dinero en mis manos, esperando ganar en el futuro, ¿ya? A eso está referido. Entonces, la tasa de inflación es lo que va, la tasa de inflación esperada es lo que va a disminuir la demanda de dinero ahora, ¿ya?
Por otro lado, también lo relaciona con el nivel de precios, ¿sí? En este caso, el nivel de precios es el actual, ¿no? O sea, no se confundan, lo anterior es una tasa de inflación futura y en este caso sería la tasa de inflación ahora, ¿no? Actual, digamos. El nivel de precios, si el nivel de precios aumenta en la actualidad, digamos, en el presente, eso hará que el costo nominal de retener el dinero sea menor, ¿no? Por lo tanto, las personas querrán tener mayor cantidad de dinero en sus manos, ¿no? Entonces, si el nivel de precios aumenta, también aumenta la demanda de dinero, ¿no? Aumenta la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque las personas, para mantener, digamos, o para poder comprar la misma cantidad de cosas, necesitan más dinero, ¿no? Porque el precio ha subido. Entonces, por eso es que requerirán una mayor cantidad de dinero en sus manos, ¿no? Para poder comprar todos los bienes a mayor precio, o los mismos bienes, digamos, a mayor precio. Entonces requiero mayor cantidad de dinero en mis manos, ¿no? Otro factor que aumenta o que se relaciona con la demanda de dinero son las preferencias. Sin embargo, para Friedman, estas preferencias se mantienen relativamente constantes a lo largo de intervalos significativos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que las personas, digamos, no van a cambiar pues sus preferencias de un día para otro, pues, ¿no? Normalmente se mantienen constantes, ¿no? Durante un periodo más largo. Debido a ello, debido a que las preferencias, digamos, no cambian en el tiempo, muy, digamos, en un periodo de tiempo, las consideraríamos que no interferirían o no cambiarían la demanda de dinero de las personas, ¿no? O sea, no interferirían en las decisiones, digamos, de tener más o menos dinero, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a lo que se ha explicado, Friedman concluye que la demanda de dinero varía directamente con el ingreso real o la riqueza, ¿no? Total que habíamos mencionado. Con el ingreso real permanente, ¿no? Quiere decir que si la riqueza aumenta, también aumenta la demanda de dinero, ¿no? También varía directamente con el nivel de precios. Hemos dicho, si el nivel de precios sube, la demanda de dinero sube. El nivel de precios actual, ¿no? Sube, la demanda de dinero también aumenta, ¿no? Tiene una relación directa, por eso. Ahora, la demanda de dinero tiene una relación inversa con los índices de inflación esperada, ¿no? Si dijimos, si la inflación esperada aumenta, la demanda de dinero actual disminuye, ¿no? Tiene una relación inversa. Y cambia muy poco con la tasa de interés, por lo tanto se le considera como insensible a la tasa de interés, ¿no? En resumidas cuentas, y bueno, las preferencias también no cambian, por lo tanto no se le considera un factor que influye, ¿no? Concluimos entonces que los factores que cambiarían la demanda de dinero serían el ingreso real, el nivel de precios y la inflación esperada, ¿no? Esos tres factores entonces tomaría en cuenta Friedman para determinar o para aumentar o disminuir la demanda de dinero, ¿no? Y me quedo porque ya es más largo. La teoría monetaria, entonces, la primera parte, como hemos explicado, se refiere a la demanda de dinero, ¿no? Y esta segunda parte explica Friedman, la otra fuerza que va a moverse en el mercado de dinero es la oferta de dinero, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte explica cómo va a cambiar esta oferta y cuál va a ser, digamos, la influencia que va a tener en los precios, ¿no? Que es la parte medular, digamos, de esta teoría, ¿no? Bueno, no vamos a poder terminarle, entonces no lo vamos a entender el sentido, así que vamos a quedarnos ahí para poder retomar la siguiente clase, ¿ya? Con los temas también siguientes que corresponden a esta escuela, ¿no? Faltan algunos
algunas ideas que explicar de Friedman, ¿no? El día viernes, entonces, estaríamos terminando esta parte de Friedman, ¿no? Y posteriormente iniciaríamos con los grupos para poder hablar de los otros dos autores, ¿no? Que es Becker y Lucas. Gary Becker y Lucas, ¿no? Esa es la tarea que tienen asignada para el día viernes. Está en la página, ya está en el aula, perdón. En el aula virtual está ya las indicaciones de la tarea de esta semana. Corresponde a estos dos autores de la escuela monetarista, ¿no? O sea, yo termino en promedio de una media hora, será para terminar la parte de Friedman, y ustedes iniciarían con la exposición de los dos que siguen, ¿no? Becker y Lucas, ¿ya? Tienen que entonces elaborar su organizador visual para estos dos autores y subirlo a la plataforma hasta el día jueves, ¿ya? Hasta el día jueves, ¿qué es? 7, 9, ¿no? Jueves 9, está programado hasta el día jueves 9 que suban la tarea, ¿ya? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? Sí, la tarea es la asistencia del miércoles. Es la parte asíncrona, ¿no? Tendrán el día miércoles para realizar la tarea de estos dos autores y el día viernes revisamos los grupos, ¿no? La exposición de cada grupo, ¿ya? Rápidamente, ¿no hay otra pregunta? Pueden ser dos mapas, ¿verdad, profesor? Sí, claro, porque son dos autores distintos. Ya, en el caso de las fechas, ¿sí? Hemos establecido ya las fechas también con el grupo A. El 17 de septiembre, que a la siguiente semana, el otro viernes, estarían sustentando la monografía, ¿ya? En el caso que no alcanzáramos que todos los grupos pongan esa fecha, terminaríamos el 20, ¿no? El lunes 20. Pues estoy dando el espacio para esas dos fechas, ¿ya? El día 22 de septiembre sería el examen final de esta tercera unidad. 22 de septiembre tendríamos el examen. Y el 28 de septiembre, 28 es, 29, ¿no? 29 de septiembre, miércoles, sería el examen de aplazado para aquellos que no han alcanzado la nota de 14, ¿ya? Salvo que no haya pues nadie, no sé, pero hay que programarlo igual, ¿no? La semana 15 termina el 24, ¿no? El 24 de septiembre es el fin del ciclo. La siguiente semana es solo aplazados, ¿ya? Pues tenemos que terminar hasta esa fecha, ¿no? Estoy programando para el 22 porque tengo que sacar notas y saber quiénes pues van a ir aplazados, ¿no? Entonces, vamos dando el tiempo para que el 24 estaríamos viendo quiénes dan la lista, ¿no? De quiénes irían aplazados, ¿ya? Tengan tiempo de estudiar hasta el día miércoles siguiente, ¿sí? Esa es la programación del final ya del ciclo, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? El examen dijo el 17, ¿no? ¿Qué? El examen dijo el 17, ¿no? 22. Algo no, la sustentación de la monografía, el 17. 17, sí. Ya, gracias, profesor. Sí, ¿quién más? Ya puedes, ya. Entonces el 24 también nos uniríamos a la reunión para saber quiénes irían aplazados el día viernes, porque el examen va a ser el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. No, ya lo publicaría en todo caso, ya veo a través del delegado de ADA o en la página, no sé, ahí vemos cómo lo publicamos, ¿ya?
Ya, profesora, gracias. Ya. Profesora, y disculpe, ¿y el tercer avance de la monografía hasta cuándo se presenta? El tercer avance ya no es avance, ya es la monografía completa. Sí, ya la monografía completa se presenta ese mismo día, el 17, al sustentarse. Claro. Entiendo, profesora. Tienen que subirlo también, pues, ¿no? Hasta esa fecha lo tienen que subir. Entiendo, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, ok. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, entonces vayan avanzando, por favor, ya su monografía, para que la tengan lista y no tengan problemas, ¿sí? Entonces, el día miércoles volvemos a reunirnos, ¿sí? Si ya no hay más preguntas, podemos salir de la reunión, podemos retirarnos, ¿ya? Gracias. El viernes. El viernes. Miércoles. Profesor, cuídese. Gracias. Ya, hasta el día viernes, ¿ya? No se olviden de subir su tarea. Gracias.